La iglesia parece que está venciendo. El movimiento cristiano es imposible apagarlo. El libro acerca de los mártires registra que fueron unos 6 millones los que murieron. Pero ahora la persecución cesa. ¿Serán esas buenas noticias? ¿Qué pasará ahora con los cristianos cuando entran en otro periodo de la iglesia? Si quieres tener respuestas a estas preguntas, tienes que quedarte con nosotros aquí en Evidencias. Bienvenidos a este nuevo programa de Evidencias, donde continuamos con esta serie de Correo para ti. Hemos podido leer los emails, las cartas, los textos que el mismo Jesús nos ha enviado a nosotros. En primer lugar, le escribió a unas iglesias en específico. Hemos podido explorar a Éfeso con sus ruinas impresionantes, las que quedan hasta nuestros días. También pudimos leer acerca de Esmirna, su glorioso pasado, pero desgraciadamente no queda mucho de esa ciudad. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de Pérgamo, la próxima de las iglesias, según Apocalipsis 2, a quien es enviado un mensaje? La ciudad de Pérgamo es la segunda ciudad en lo que se llama el camino imperial de las ciudades de Asia, que de hecho justamente el orden que sigue el Juan cuando escribió el Apocalipsis coge esta ciudad porque sí justamente es el orden de las ciudades que se encuentran cuando uno toma el camino imperial por toda la provincia de Asia. La primera es Esmirna, la segunda es justamente la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo nos dice la leyenda, obviamente no es que la realidad, que fue fundada por dos personajes mitológicos de las guerras de Troa, por lo que luego se cree o se dice, por lo menos en la leyenda, que estos dos personajes llegaron al monte de Pérgamo, en realidad que es una montaña inmensa, y entonces ahí lograron fundar la famosa ciudad. Ahora, esa es la leyenda. La historia en realidad nos dice que la ciudad en sí fue fundada luego de que Alejandro el Magno logra conquistar toda la provincia de Grecia, todo lo que eran alrededor del mar Aegeano, y se establece como monarca griego y de ahí lanza su conquista hacia el resto del mundo. Y es justamente en esta época donde la ciudad es fundada. Ahora, quizás el responsable principal de la prominencia o la historia de la ciudad de Pérgamo es un político griego llamado Filátero. Este hombre, que funcionó como general bajo Alejandro el Grande y luego durante el Diadochi como gobernador de la provincia, puesto por Lisamacos también, que llegó a dominar toda esa área, todo lo que es Tracia. Entonces él es el que en realidad comienza a establecer la ciudad de Pérgamo como una ciudad importante. Ahora, una de las características importantes de Pérgamo es su ubicación. De hecho, la ciudad, en realidad, lo que se llama la ciudad de Pérgamo, está conformada por tres ciudades: la ciudad alta, la ciudad mediana y la ciudad baja. La ciudad baja se encuentra bajo las ruinas de la ciudad moderna en Turquía de Bérgamo, donde obviamente vive gente. La ciudad mediana es donde está justamente uno de los principales hospitales. En realidad eran templos, pero en un recinto donde se hacían curaciones y se practicaba la medicina según se entendía en aquel entonces. Y la ciudad alta, que se llama el Acrópolis, donde se encuentran todos los templos famosos, y es la ciudad que usted justamente cuando va hoy a Turquía de turista y va a visitar la ciudad de Pérgamo, donde lo lleva justamente es a la Acrópolis o la ciudad alta, que se encuentra justamente en la parte más alta de la montaña en el área de Pérgamo. Y ahí es donde justamente se piensa que inicialmente vivían personas, porque su posición era estratégica. Uno, era muy difícil subir y atacarla. Por lo tanto,
por asuntos de defensa de la ciudad, era lógico que vivieran en las encumbradas de esta área. Y segundo, porque tenía una vista completa hacia el mar Aegeano. Por lo tanto, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista comercial, era una posición estratégica. Y Filatero, justamente, cuando ya es puesto como gobernador de esta provincia, es encargado no solo de la parte política, sino que Lisabacus le deja a cargo de su tesoro, el tesoro real de la ciudad de Pérgamo. Por lo tanto, él tiene acceso a dos fuentes importantes, lo que es influencia política, autoridad, pero también a la parte monetaria. Luego, cuando se hace la guerra de los Diadochi, eventualmente hay una especie de vacío de poder, porque Lisabacus comienza a perder su territorio y es derrotado en estas guerras. Entonces, durante esa época, justamente este gobernador se declara independiente y establece la primera dinastía de los Atálidas en la ciudad de Pérgamos. Y por ahí en adelante, hasta la época romana, Pérgamos va a funcionar como un centro prácticamente independiente, con filosofía griega, pero políticamente independiente, hasta que llega a llegar bajo el dominio de los romanos. Los romanos nuevamente vuelven a tomarla y es parte del territorio de este nuevo imperio. Así que la ciudad es más o menos un trasfondo de lo que era la parte histórica y política de la ciudad de Pérgamos. Debemos entender la importancia de Pérgamo en el contexto cultural, político y también bíblico. Cuando nosotros pensamos en Anatolia, lo que es hoy Turquía, no es un país como lo tenemos hoy, sino que en el pasado teníamos reinos que eran ciudades-estado. Más adelante algunas de ellas se aliaban y creaban reinos regionales. En algunos momentos dados podían ser imperios, como en el caso de los hititas, y más adelante los lidios. Pero son los persas los que logran la hegemonía. Continuando con la estatua en el libro de Daniel, que tenía cabeza de oro, pecho de plata, tenía la cintura de bronce y más adelante las piernas de hierro, vemos que después de los persas controlar el área, teníamos a los griegos, los cuales mantuvieron el poder hasta la división en 4. Ahí entra en nuestras mentes lo que estudiamos en Daniel 8, cuando ese cuerno es quebrado, Alejandro, y son 4 los reinos que lo sustituyen. Lisímaco, uno de ellos, es quien ocupa la ciudad de Pérgamo, que es parte de toda el área que estaba controlada por él. En sus guerras, en este caso teníamos el conflicto entre los mismos 4 generales, nosotros vemos que Pérgamo queda independiente. Se desarrolla un reino, el reino de Pérgamo, que tiene control sobre toda esa región de la parte oeste de Asia. Nosotros vemos que cuando Roma se va acercando, Atalio, uno de sus reyes muy brillante para conservar su vida, su reino, y también que haya una transición que era inevitable al poder romano que seguía acercándose. Podemos ver que la posición estratégica de la ciudad, que no había sido reconocida en el pasado, porque no tenemos una habitación consistente a través de los milenios en esa montaña, pero sí se convirtió en el eje, el cual tuvo control de esa región. La ciudad de Pérgamo pues, fue construida y reconstruida por varias veces, y en el día de hoy pues todavía se ve, estas ruinas están visibles, y se ve lo que antiguamente fue una gran ciudad, la ciudad de Pérgamo. Y esta reconstrucción que hubo en el siglo II antes de la era común son las ruinas que se ven actualmente hoy día en la ciudad, lo que era la ciudad de Pérgamo. Y la ciudad de Pérgamo fue un centro político y intelectual muy importante y posiblemente el más importante de las ciudades de Asia Menor, de estas ciudades de Asia que se encontraban de las 7 iglesias que Juan le envió el mensaje. Debido a que la ciudad de Pérgamo, incluso el mismo nombre, a veces puede recordarnos el pergamino. Y no es de extrañar que la ciudad se llame Pérgamo, debido a que allí fue que se desarrolló y se perfeccionó el desarrollo del pergamino y la escritura. Y la ciudad de Pérgamo tenía una importancia política
ya que tenía varias dinastías que fueron muy importantes, que gobernaron esa ciudad y que la pusieron muy por encima de todas las demás ciudades. Esta dinastía, la dinastía de Atalío, fue la dinastía que prácticamente dominó esta ciudad por un periodo de tiempo considerable y que fue el que le dio este impulso político a esta ciudad y que la puso por encima de las demás. La palabra Pérgamo está muy asociada a la palabra pergamino, precisamente porque en Pérgamo, según una de las tradiciones, se explotó el escribir sobre pieles, lo que conocemos como el pergamino. En Pérgamo tenemos una de las bibliotecas más impresionantes del mundo antiguo y era rival con la gran biblioteca de Alejandría. Claro está, más adelante en ese amor de Marco Antonio y Cleopatra, nosotros vemos cómo grandes cantidades de los volúmenes de libros que había en Pérgamo van a ser y van a terminar en Alejandría. También Pérgamo es recordada en la historia por el santuario de Esculapio. Galión, en este caso el Galeno, él nació en Pérgamo y allí, en esos lugares que eran centros de atención, gimnasio, se hacían ejercicios, áreas de incubación, diferentes tratamientos muy raros, se practicaban precisamente en Pérgamo. ¿Qué importancia tenía la biblioteca de Pérgamo y qué importancia tenía el santuario de Esculapio? Una de las características más importantes de esta ciudad era la gran biblioteca que tenía, que inclusive se estima de que era casi a la par o estaba al mismo nivel que la famosa biblioteca de Alejandría. Estamos hablando que más o menos tendría por lo menos unos 40.000, entre 20.000 a 40.000 volúmenes de diferentes escritos, de diferentes filósofos, y dentro de los cuales había escritos filósofos famosos como Xenofón y otros, Sócrates, Aristóteles, Plato, todo este tipo de filósofos tenían justamente escrito aquí, pero sobre todo llegó a convertirse no solo en un centro intelectual, sino en un centro de medicina por la adoración a una deidad particular griega. Su nombre es Asclepios, el dios de la medicina. Y un famoso doctor, filósofo doctor, llamado Galen o Galeno, diferente como se pronuncia, llegó a establecer un santuario Asclepios o un Asclepión. Dentro de este Asclepión justamente se practicaba muchas de las prácticas medicinales que todavía resuenan hoy en día en nuestros hospitales, incluyendo el uso de ungüentos para aliviar y curar heridas, el uso de terapias con agua, el uso de terapias inclusive aromáticas y diferentes cosas que todavía hoy se usan en la medicina moderna. Por lo tanto, llegó a convertirse en un centro de medicina. El otro centro de medicina parecido a se encontraba en la ciudad de Éfeso, también otro santuario, Asclepios, donde se practicaban también este tipo de prácticas medicinales, obviamente en la época griega. La ciudad de Pérgamo se recuerda en la historia como una ciudad impresionante, no solamente por su importancia estratégica, política y militar, sino también por ser un centro del saber, conocimiento a través de su voluminosa biblioteca, y también por los tratamientos que allí se desarrollaron y que venían estudiantes de toda la región para aprender en Pérgamo. Pero ¿qué hemos encontrado de las ruinas de ese tiempo? ¿Qué ha sido preservado hasta nuestros días? ¿Será que no queda mucho como el caso de Esmirna? Si estás intrigada para conocer más acerca de Pérgamo, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. ¿Te quedas intrigado para conocer más acerca de qué quedó de Pérgamo? Bueno, no te quedes con la información tú solamente. Compártelo con amigos y familiares. Te invito a que le des un like, que compartas lo que nosotros hemos presentado en Facebook y en YouTube. También te invitamos a que continúes haciendo preguntas.
Queremos escuchar qué opinas acerca de los temas que estamos presentando. También sugerencias. Muchas de las preguntas que nosotros tratamos de contestar provienen precisamente de ti, de lo que tú compartes con nosotros y las preguntas que haces. Ahora, cuando hablamos acerca de Pérgamo, ¿qué estructuras quedan hasta nuestros días? ¿Quedará algo del santuario de Esculapio? ¿Qué acerca de la biblioteca o del altar de Zeus? Pues al igual que otras ciudades que se han excavado y que contenían pues estructuras similares, de la misma manera pues Pérgamo contenía un teatro, y este teatro pues fue construido y reconstruido en diversos tiempos en la antigüedad y podía sentar a 10.000 personas en ese teatro. Tampoco es tan grande como el teatro de Éfeso, que contenía 24.000 personas, pero era un teatro pues bastante grande porque tenía 10.000 personas. También se encontró un ágora, como en casi todas las ciudades griegas en la antigüedad, y el ágora era un lugar muy importante para lo que era el comercio y la parte social de las personas que vivían en estas ciudades. También se ha encontrado un gimnasio, y este gimnasio pues era un poco más avanzado de los que se han encontrado en otras ciudades, ya que fue reconstruido varias veces, remodelado por los romanos, ya que los romanos tenían esta cualidad de conquistar a estas ciudades y tomar lo que habían hecho otras personas y ponerlo de manera mejor y mejorado. Y ellos cogieron este gimnasio, lo remodelaron y le añadieron unos baños termales, al igual como estos baños termales que existen hoy día en algunos gimnasios. Y estos baños termales pues eran baños importantes y son baños pues prácticamente relajantes. Y que esto no es una invención del presente, es una invención que viene desde los romanos. Y estos baños también se encontraban en este gimnasio que se encontró en la ciudad de Pérgamo. También se encuentra en la ciudad de Pérgamo quizás la estructura más conocida y quizás controversial para las personas que vivían en los tiempos bíblicos, y era el altar de Zeus. Este altar de Zeus era prácticamente un altar de proporciones épicas, grande, gigantesco, que estaba en esta ciudad, y que era un altar que se hacían diferentes sacrificios y diferentes cosas, que estaba dedicado principalmente a Zeus, y era quizás el centro religioso y el punto y la estructura religiosa más importante que había en esta ciudad, la ciudad de Pérgamo. Quizás la estructura individual más llamativa de la ciudad de Pérgamo era un hospital que estaba dedicado al dios Asclepio Sóter. Este dios era el dios de la sanación y era lo que se podría llamar en aquel tiempo el hospital y el centro médico más avanzado de aquel entonces. Y en este lugar de sanación, que aunque estaba ligado obviamente con rituales y ceremonias religiosas, también era un centro un poco científico porque mezclaba las dos a la misma vez, ya que estaba dedicado a este dios, pero de la misma manera había estos médicos que practicaban la medicina y que tenían varias formas de, supuestamente, pues, de curar a sus pacientes de diversas enfermedades, acudiendo al dios Esculapio, que era el dios encargado de la sanación. Y este hospital pues representaba lo que era la gran tecnología y lo más avanzado en aquel entonces. Cuando estamos hablando del altar de Zeus, muchos lo asocian con la sinagoga de Satanás. Realmente es un altar impresionante. He caminado a través del mismo en el Museo de Pérgamo, allá en Berlín. Cuando escuchaba del altar de Zeus, pensaba pues en algún cuadro donde se hacían sacrificios. Pero no, estamos hablando de una estructura impresionante, donde está la batalla entre los gigantes, los titanes y los dioses. Realmente era una visión o una vista impactante, ver no solamente blanco como ahora lo contemplamos, sino con colores vivos, como estaba originalmente. Pero ¿qué tal el culto a los emperadores? Éfeso y Pérgamo son los lugares donde se comienza ese culto. Augusto divino. El culto a la diosa o a la ciudad de Roma. Todos esos cultos tienen un origen particular en Pérgamo, por lo menos para esta zona de Anatolia. ¿Será este el culto al emperador lo que habla o lo que relaciona Juan con la sinagoga de Satanás? ¿Qué podemos nosotros aprender acerca del altar de Zeus y del culto a aquellos que eran los jefes del Estado romano? El templo más importante y el que se veía a lo lejos como más prominente, el principal, era el templo al dios Zeus, que muchos académicos han identificado
con el mensaje de Juan, donde dice, y en Pérgamo está la silla de Satanás, justamente refiriéndose al templo de Sus. Sus es el patrón o el dios principal de la mitología griega. Y el culto principal a este dios, el templo principal a este dios, se encuentra justamente en la ciudad de Pérgamo. También vemos nosotros que uno de los templos principales construidos al emperador Traján se encuentra justamente en la parte superior de la Acrópolis de Pérgamo. De hecho, la última vez que fui a esta ciudad, estaba leyendo varias de las inscripciones. Usted puede ver todavía las inscripciones donde se declara al emperador como el Sebastes o el emperador divino. Se le da el título de divinidad o de Dios. Todavía están las inscripciones puestas ahí. Y este culto al emperador romano tenía una trascendencia muy importante para Roma, por dos razones importantes. Uno, aseguraba justamente la lealtad de los locales a el emperador de Roma, cuál era la figura política principal de este imperio. Y dos, promovía la perpetuidad de lo que era el sistema romano. Por lo tanto, el culto al emperador es un poco más complicado que nada más un culto a un ser que se llama emperador. En realidad es un culto a todo un sistema que incluye al emperador como individuo, al genio del emperador o el espíritu del emperador cuando el emperador muere, y también a las virtudes de lo que era el sistema romano. Por lo menos la Pax Romana, o lo que se llama también lo que es la Dea Roma, que son virtudes que luego son, y comienzan como virtudes como Victoria, Felicitas y otras virtudes que comienzan siendo más que todo ideas filosóficas, pero luego se deifican y se personifican y se establecen justamente cultos a estas virtudes deificadas en virtud de pues, justamente establecer lo que era la parte religiosa hacia lo que es el sistema romano en sí. Por lo tanto, es una forma de mantener el control en todas las provincias, sobre todo aquellas fuera de Roma. Así que Pérgamo justamente mantiene en la tradición justamente el culto al emperador romano, y uno de los templos más imponentes que se han hecho algunos de los emperadores, a Trajano especialmente, dentro de la ciudad de Pérgamo, en el Acrópolis o en la ciudad alta de Pérgamo. Lo cierto es que Pérgamo nos impresiona todavía en la actualidad. Ver ese teatro en la falda de la montaña, ver todavía los restos de muchos de los edificios importantes, palacios, en el caso de ese templo a Trajano, y también cuando nosotros podemos ver donde tenían que cruzar las personas para llegar hasta el santuario de Esculapio. Quedamos intrigados con esto del culto al emperador y reconocemos que sí, aparentemente había cristianos que no tomaron la actitud de Policarpo, aquel hombre valiente que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por amor a su maestro. Pérgamo es una ciudad de compromiso. Aquel joven que trae el rollo con el mensaje a la iglesia tiene que tener cuidado, porque no sabe de quién se puede fiar en esta iglesia. ¿Qué mensaje hay específicamente para los habitantes de Pérgamo? ¿Qué mensaje tiene el testigo fiel y verdadero? Quédate con nosotros después de la pausa aquí en Evidencias. Continuamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y nosotros queremos ver cómo se lee el libro de Apocalipsis como una unidad, no como partes aisladas. Reconocemos la relación que hay entre Apocalipsis 2 y 3 y Apocalipsis 6. ¿Cómo podemos asociar el mensaje de Pérgamo con el del tercer caballo? Ese tercer sello. Ahora tenemos un caballo negro con un mensaje complicado. El mensaje a la iglesia también hay amonestaciones serias. ¿Cómo podemos entenderlas hoy? El tercer sello nos introduce el caballo negro.
y el jinete de este caballo lleva en su mano una balanza. A la misma vez hay unas voces que anuncian de en medio de los seres vivientes que 2 libras de trigos y 6 libras de cebadas estarán siendo vendidas al precio de 1 denario cada una. Las voces también claman que debe protegerse al vino y al aceite. El color negro enseguida nos llama la atención porque contrasta con el color del primer caballo. Por lo tanto, si el caballo blanco del primer sello simboliza, como hemos visto anteriormente, la pureza doctrinal, el caballo negro apunta obviamente a doctrinas erróneas o doctrinas que han sido contaminadas de alguna manera en la iglesia de Pérgamo o en el periodo que abarca la iglesia de Pérgamo y el tercer caballo, el caballo negro. Los granos mencionados, esto es trigo y cebada junto con el vino y el aceite, son los 3 productos agrícolas principales en la Palestina del primer siglo. Es decir, eran los productos que sostenían a las personas en su alimentación diaria. Y acá se nos dice que el precio del trigo y la cebada es significativamente alto. Estamos hablando de que para los días del primer siglo en Palestina, esto es 10 veces a 12 veces más del precio oficial en esos días del trigo y la cebada. Esto significa que el denario, que es el salario por un día de trabajo, haría casi imposible a una familia, que en esos días no eran familias pequeñas, tendían a ser numerosas. Le sería imposible a un padre, por lo tanto, alimentar a una familia. Entonces el caballo negro nos habla de que va a traer hambre sobre la tierra. Si nosotros vemos la continuidad de estos caballos en los sellos, si el caballo que anteriormente hemos visto representa guerra y persecución, entonces aquí vemos que el efecto de la guerra y la persecución es el hambre. Y nosotros hemos arguido que estos sellos, aunque puede ser que apunte a realidades específicas y a eventos históricos específicos, también apunta a realidades espirituales. Y si este caballo negro apunta a realidades espirituales, podemos decir que el caballo negro anuncia hambre de la palabra de Dios. Anuncia hambre por una interpretación correcta de las Escrituras. Quiere decir que durante el periodo del caballo negro, las Escrituras y la verdad van a sufrir. Va a haber hambre entre el pueblo, entre los seguidores de Dios y entre la población en general por una interpretación correcta de la verdad, una presentación correcta de las Escrituras. ¿A qué se refiere el testigo fiel y verdadero cuando habla acerca de la doctrina de Balaam? ¿Y qué tal acerca de los nicolaitas? ¿Qué es lo que tiene esta iglesia tan malo que el ángel le describe que tendrá que venir con espada? Bueno, el texto dice, número 1, que tiene la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? En el Nuevo Testamento, Balaam se menciona 3 veces. Se menciona en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, y allí se menciona que los falsos profetas son como Balaam, que por dinero venden el evangelio y predican cosas que son equivocadas simplemente para sacar dinero. Luego en Judas, versículo 11, presenta el mismo concepto. Personas que se venden por el evangelio. Así que cuando ustedes miran en el Nuevo Testamento, estos detalles que ya vienen del Antiguo Testamento, un profeta que se menciona en Números capítulo 22, que le ofrecieron dinero, según Número 22, 7, Balac le mandó a buscar a Balaam y le dijo, te voy a dar dinero y oro con tal de que me maldiga a los israelitas. Y finalmente, aunque en ese texto, en esos capítulos 22, 23 al 24, Balaam no pudo maldecir al pueblo. Luego en el capítulo 25 se menciona que Balaam finalmente buscó una estrategia para que el pueblo de Dios pecara y así ganarse el dinero. De esta manera es lo que se repite en el Nuevo Testamento. Una persona cristiana que se vende
para conseguir beneficios económicos. Y también hay seguidores en Pérgamos que oscurecen la doctrina verdadera de la fe cristiana, y estos son los nicolaitas. No sabemos demasiado acerca de ellos, pero hay algunas evidencias en la historia de que estos seguidores de un tal Nicolás introdujeron ciertas doctrinas erróneas dentro de la iglesia cristiana. Esto también está apuntando obviamente hacia la corrupción religiosa, hacia la corrupción de la verdad, al oscurecimiento de la interpretación bíblica. Quiere decir que aquí vemos la conexión completa y total entre el tercer sello y la tercera iglesia, que es Pérgamo. El tercer caballo con el oscurecimiento de la verdad bíblica y el oscurecimiento con doctrinas extrañas como la de Balaam y de Nicolás dentro de la iglesia de Pérgamo. Por lo tanto, se nos anuncia aquí una unión entre el cristianismo y a la misma vez la práctica de ciertos cultos paganos que es sin precedente en la historia del cristianismo. Más probablemente, estas imágenes tomadas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, están apuntando hacia la realidad que en Pérgamo mientras algunos están muriendo por preservar la fe, porque eso nos dice claramente que algunos están muriendo por preservar la fe, por preservar la verdad, hay otros que están entrando en compromisos espirituales, hay otros que están entrando en compromisos doctrinales y hay otros que están trabajando para entorpecer y para oscurecer el claro mensaje de las doctrinas cristianas. Tenemos que reconocer las herejías que pululaban durante este periodo entre los cristianos. Tenemos conflictos entre personas que enfatizaban solamente la deidad de Jesús, otros que la negaban. Tenemos conflictos entre personas que introducen de manera sincretista costumbres o doctrinas del mitraísmo y se introducen a la iglesia cristiana. Cuando se habla acerca de la doctrina de Balaam y los nicolaitas, podemos entender parte del contexto de confusión que había en ese tiempo. ¿Cómo afectó el bautismo? O en este caso, él supuestamente se bautizó en el hecho de su muerte. Pero la conversión de Constantino al cristianismo, ¿qué efectos tuvo? ¿Cómo influyó el paganismo que rodeaba a estos centros cristianos ahora a la doctrina pura? Aquel caballo blanco, aquel caballo que se había manchado de rojo, y ahora con este caballo negro. ¿Cómo influenció el paganismo en la joven iglesia cristiana? Desde el punto de vista historicista, las realidades que vemos detrás de la iglesia de Pérgamo y también detrás de este caballo negro se han conectado en la historia cristiana con las influencias que trajo dentro del cristianismo la conversión de Constantino. Constantino, tenemos que entender cómo se introduce a la fe cristiana y cómo su conversión, ¿verdad?, o su aparente conversión para algunos historiadores, se relaciona con problemas doctrinales y con tendencias no tan cristianas dentro del cristianismo en esta época. Constantino estaba en guerra con Magencio. Magencio controlaba la parte occidental del Imperio Romano. Quiere decir que Magencio tenía controlada en el Imperio Romano en el occidente la ciudad de Roma, y Constantino controlaba otras partes del imperio y otros generales controlaban otras secciones del imperio. Lo cierto es que Constantino decide que él quiere controlar todo el imperio y entra en guerra con Magencio. Pero parece ser que las realidades económicas de Constantino, sus fuerzas militares y sus estrategias no parecían ser suficientes para vencer a Magencio. Así que él estaba allí preocupado por las batallas que tiene que librar para conquistar Roma, el tiempo que tiene que gastar en la conquista y lo que va a representar financieramente la conquista y el dominio por su parte del Imperio Romano en el occidente en esa época, cuando él tiene un sueño.
Y en ese sueño, según los historiadores cristianos de la época, él ve un símbolo cristiano. Eusebio de Cesarea dice que cuando él ve esta visión en el cielo de un símbolo cristiano, él escucha una voz que dice: por este símbolo vencerás. Otro importante historiador cristiano de la época, tanto Eusebio de Cesarea como Lactancio, conocieron a Constantino personalmente. Dice que la voz que le decía esto no solamente le dijo sobre este símbolo o por este símbolo vas a vencer, sino que este símbolo cristiano debía ser colocado sobre los estandartes del ejército que iba a guiarlo hasta la victoria. Sin embargo, no tenemos ningún documento histórico que nos diga precisamente qué símbolo cristiano es el que él vio en visión. Por lo tanto, no sabemos con exactitud qué fue lo que Constantino vio. Lo cierto es que para los días de Constantino había dos símbolos cristianos que eran populares y que eran usados. Primero estaba la cruz y segundo estaba el pez. Pero en ningún caso sabemos cuál es el símbolo que él vio en esa supuesta visión que nos narran estos historiadores de la iglesia. Lo cierto es, lo que sabemos es, por documentos de la época y de las conquistas militares en ese momento y de la guerra que él está librando con Magencio, que lo que aparece nuevo colocado en los estándares, o en los estandartes, del ejército es el labarum. Y el labarum es la superposición de dos letras griegas, six and rho. Y estas letras son precisamente las dos primeras letras del nombre griego para Cristo, que es Christos, y algunos piensan que de ahí en adelante comienza a ser un símbolo importante. Ahora, lo importante para nosotros en esta pregunta y la influencia de Constantino y su conversión en el cristianismo es que él logra vencer a Magencio y controlar el imperio en el occidente. Y con esto abre una nueva época para la iglesia cristiana. El edicto de Milán en el 313 finalmente pone punto final a las persecuciones contra la iglesia, y la iglesia pasa a ser, por lo menos en la etapa temprana, la religión semi-oficial del imperio. Y con todo esto se introduce algunos problemas muy específicos. Los historiadores cristianos mencionan algunos de ellos. Por ejemplo, a partir de Constantino, ¿verdad?, se introduce lo que se conoce como la teología oficial. Eusebio de Cesarea es un representante de esa teología oficial. Hay ciertas creencias que se introducen en el cristianismo, hay cierta manera de leer en la Biblia que se introduce, que son avaladas por el imperio y también por los obispos de la época. Aparecen también a partir de allí herejías cristológicas, especialmente el arrianismo y otras herejías cristológicas que no habían aparecido antes dentro de la corriente cristiana. También se introduce a partir de Constantino todo el protocolo, o podríamos decir toda la liturgia del culto cristiano. En el culto cristiano, del culto al emperador. Quiere decir que en el modelo del culto cristiano van a empezarse a usar las mismas liturgias que se encuentran en el culto al emperador que se practicaba a través de todo el Imperio Romano y que la iglesia cristiana había tenido tantos problemas con él. Por ejemplo, se empiezan a construir templos, se empiezan a usar dentro del culto cristiano el incienso, empiezan a aparecer los obispos, hasta ahora personas humildes empiezan a aparecer con ropajes lujosos, y empieza también a adoptarse dentro del cristianismo la misma jerarquización del imperio para administrar y gobernar la iglesia. La construcción de templos empieza a hacerse en lugares donde habían muerto cristianos que habían dado la vida por la fe, que eran considerados mártires. Y se creía que porque los templos estaban construidos
en esos lugares específicos, el culto iba a ser más efectivo, las oraciones iban a ser oídas con más efectividad. Empiezan a desenterrarse a estos mártires y a sepultarse nuevamente debajo de los altares de la iglesia. Lógicamente, algunos dentro de la teología oficial de Eusebio de Cesarea y otras personas vieron esto como el triunfo final del cristianismo. Otras personas empezaron a ver las influencias de la conversión de Constantino como el oscurecimiento de la verdad bíblica, el oscurecimiento de la pureza doctrinal de la iglesia y también el relajamiento de los principios morales del cristianismo. Lo que todo aquí nos estamos viendo cómo se cumple a través de la influencia de Constantino, lo que nos indica el libro de Apocalipsis en Pérgamo y el tercer sello que tiene que ver con este caballo negro. Qué triste y complicada la historia de Pérgamo. El compromiso, el establecer una unión entre la iglesia y el Estado trajo maldición para la iglesia naciente. Fue entonces cuando doctrinas paganas, costumbres, diferentes elementos que eran comunes de la cultura, pero ahora se incorporaban al cristianismo, que realmente ese caballo negro, ese sello, se abrió de una manera funesta. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso para tu vida? ¿Qué mensaje hay para ti? ¿Qué compromisos hemos estado haciendo nosotros mismos? Quédate con nosotros para el bloque final de Evidencias. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Ahora tenemos que enfrentarnos con las palabras de Jesús y su consejo para con nosotros. Él llega con una espada de dos filos, que evoca la imagen del autor de Hebreos cuando habla acerca de la palabra de Dios, como una espada de dos filos. ¿Cómo tomas tú el mensaje a la iglesia de Pérgamo en cuanto a ser amonestado? ¿Cómo nosotros podemos entender la invitación y el desafío que hace el testigo fiel y verdadero? Al igual que en las demás iglesias, otra vez vemos que hay mucha relación en la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, entre el mensaje, el mensajero y el problema de la iglesia. En esta iglesia se presenta al mensajero, al ángel que lleva el mensaje, como uno que tiene en sus manos una espada de doble filo. Y le dice a la iglesia, miren, ustedes tienen un problema, están siguiendo la doctrina de Balaán, la de Nicolaitas, no estoy muy contento, se están dejando persuadir, ustedes tienen que arrepentirse, y entonces le dan un castigo. Si no se arrepienten, no hacen caso, entonces vendré con mi espada y los heriré. Así que estamos viendo que la razón por la que se presenta con una espada de doble filo es presentando simplemente con qué lo va a acusar. Este concepto de una espada de doble filo aparecerá luego en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando viene, en la segunda venida viene un Dios, Jesucristo, en un caballo blanco, y dice que de su boca, versículo 15, 16, 17, de su boca sale una espada aguda que destruye a los que no sirven al Señor, a los que no han sido fieles a Dios y que han decidido estar en contra de Dios. De esta manera yo pudiera pensar entonces aquí lo siguiente. Las 7 iglesias comienzan con un mensaje, o el libro de Apocalipsis comienza con un mensaje a las 7 iglesias, al pueblo de Dios, por una simple razón. Dios quiere disuadir a su pueblo de lo que están haciendo mal, porque de lo contrario su pueblo podría ser parte de aquel grupo que va a sufrir las consecuencias de no haber seguido al Señor. Es como un mensaje de amonestación. Miren, yo te estoy diciendo, vas a pasar esto. Si tú no lo haces aquí, entonces allá en el futuro, en el final, cuando se termine todo, yo voy a manifestar esa espada de dos filos sobre los impíos. Si tú no te arrepientes, iglesia de Pérgamo, entonces te va a tocar a ti allá también sufrir y vas a ser parte del pueblo pecador. En la ciudad de Pérgamos, el obispo de esta ciudad
lo que hoy llamaríamos quizás en términos modernos el primer anciano o el anciano de la iglesia, encuentra su muerte justamente por su fe. Ahora, en esta ciudad, en contraste a la ciudad de Esmirna, donde los cristianos comienzan a morir por su fe, comienzan a ser perseguidos por diferentes poblaciones, judíos, romanos, luego los otomanos. En la ciudad de Pérgamo pareciera que el mensaje de exhortación que viene de parte de Juan en el Apocalipsis es diferente. En el Esmirna han sobrevivido a la persecución, pero en la ciudad de Pérgamo hay una absorción de las doctrinas que están existiendo, que están predominando en esta ciudad, y hay una asimilación a las mismas. Por eso la advertencia, ten cuidado porque ahí está la silla de Satanás, y ahí están los nicolaitas, y ahí están los que creen la doctrina de Balaán, que ponen piedra de tropiezo a aquellos que guardan la verdadera doctrina. Por lo tanto, el mensaje es: arrepiéntete, porque aquí yo vengo pronto. Por eso es que el mensaje de Pérgamo, el llamado para solucionar ese problema, es también importante para nosotros, y es simple, es solo una pregunta: arrepiéntete. Y ese arrepentir, desde mi punto de vista, es un retorno a las Escrituras. Cuando nosotros enfrentamos falsas doctrinas, o cuando tenemos la tendencia de seguir ciertas enseñanzas que nos parecen atractivas, nosotros primeramente deberíamos volver a las Escrituras y comprobar a través de ellas que nuevas ideas en doctrina, en práctica o en fe que traten de introducirse dentro de la iglesia cristiana o dentro de nuestra propia tradición están en armonía con las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús tiernamente invita a arrepentirse a aquellos que se encuentran en Pérgamo. No es la idea de un Dios que tiene la espada para cortarte la cabeza, sino que ahí Él dice que tiene la espada y ha de pelear contra aquellos que están atacando a los verdaderos, a los que son fieles. Pero, ¿qué en cuanto al maná? ¿Qué en cuanto a la mención de la piedrecita blanca? Tenemos varias costumbres del mundo grecorromano, el usar una piedra blanca para ser libertado en el contexto de juicio, el poner el nombre en piedras. ¿Qué nosotros podemos aprender de las costumbres de esa época que tal vez nos pueden iluminar ese mensaje para nosotros hoy? A esta iglesia se le prometen dos cosas. Número uno, se le promete que se le daría el maná. Es interesante que el maná solamente se dio a los judíos, a los israelitas que salieron con Moisés y estuvieron por 40 años en el desierto. Inmediatamente llegaron a Canaán, inmediatamente el maná dejó de cesar, de acuerdo a Josué. Ya no hubo más maná, el maná solamente estuvo durante ese periodo, pero se guardó en el arca del pacto como un memorial de ese periodo. Jesús en el capítulo 6 de manera simbólica utilizó el concepto del maná y dijo: yo soy ahora el pan que descendió del cielo. El que me come a mí tendrá vida eterna. Y de una manera simbólica utilizó ese concepto de que Él ahora es el que le da vida a los que le siguen. Esta promesa del maná sugiere entonces que ellos iban a tener otra vez un soporte, iban a ser mantenidos espiritualmente por Dios, iban a otra vez a tener ese encuentro donde Dios solamente iba a ser su guía. Y el texto da una segunda promesa, y es que iban a recibir un nombre nuevo. Este concepto de dar nombres en la Biblia está asociado siempre con cambiar el carácter, de transformación. Y el que Dios le prometa a este grupo darle un nombre nuevo, lo que está diciendo es: su vida va a ser cambiada. El que decida ser fiel, su vida va a ser cambiada. Ahora mismo ustedes están en pecado, ahora mismo ustedes tienen una vida que delante de mi presencia no es correcta, pero el que se arrepienta va a recibir este nombre nuevo y va a ser completamente transformado. Ahora, modernamente nosotros hoy en día vivimos en un mundo donde más y más el ser cristiano, o inclusive el creer en un Dios creador, se convierte en algo absurdo, en algo tonto. Es visto por quizás en muchos círculos académicos como algo
como algo de gente que son quizás poco intelectuales. Y es justamente ahí donde el mensaje de Pérgamo toma relevancia, porque el cristiano debe tener su fe firme, así las corrientes que estén a su alrededor le estén diciendo lo contrario. Por lo tanto, el mensaje de Pérgamo se aplica a nuestro mundo hoy en día justamente desde ese punto de vista. A pesar de que a veces no tengamos todas las pruebas, a pesar de que a veces la gran mayoría quizás siga un camino diferente, el cristiano debe permanecer fiel en su fe y su fe puesta en Dios, no siguiendo las doctrinas quizás seculares o el secularismo, sino manteniendo su fe puesta en el Dios en el quien ha creído. Por lo tanto, asiste la silla de Satanás ahí mismo. Nosotros no debemos de temer, sino mantener nuestros ojos puestos en nuestro Creador. Este correo es para ti que conoces la verdad, pero estás comenzando a hacer un compromiso. Este correo es para mí. Cuando de alguna manera yo estoy aceptando costumbres en mi forma de hablar, de vestir, la música que escucho, la forma en que me expreso. ¿Qué compromisos estamos haciendo? Tal vez tú dirás, yo no estoy ofrendando en altares paganos, no estoy frente al culto al emperador, pero yo por lo menos puedo ver en mi vida tal vez algunos compromisos que sí estoy permitiendo tomar. ¿Serán los programas que estoy viendo, la música que estoy escuchando, los sitios del internet que estoy visitando? ¿Qué tal acerca de las finanzas? ¿En qué invierto lo que Dios me ha dado el privilegio de ganar? Bueno, si este mensaje es para ti, tanto como para mí, arrepiéntete. Jesús promete darte maná, pan de vida para ti. Jesús también promete y garantiza tu absolución de todos tus pecados. No porque alguien lo haya hecho por ti, haya hecho una intercesión humana, como en ese tiempo comenzó a interceder hombres entre Dios y nosotros, sino tú directamente, confiadamente puedes entrar al trono de la gracia frente al Padre Celestial, porque tienes a Cristo Jesús. Pecador, comprometido, tú que has fracasado, el Señor promete restaurarte, perdonarte y hacerte nuevo. Acéptale a Él como tu Salvador personal.